Mis queridos amigos, qué gusto saludarles este 21 de agosto del 2023 y el domingo en el reprise el 28 de agosto a las 6 de la tarde. Hemos preparado, obviamente, dentro del contenido, un pequeño comentario sobre los resultados de la primera vuelta electoral. Rápidamente entraremos al segmento pedagógico sobre el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, e iniciaremos el tema central, ahora sí, con un nuevo libro del Código Civil de los contratos y obligaciones. También abordaremos todos los trámites que hace la oficina, todos los asuntos que usted debe confiar a la consultora jurídica Galiardo. Y luego de la pausa estaremos con las experiencias de la semana, mi visita a la Fiscalía del Sur y otros aspectos sobresalientes de los clientes que llegan a la oficina. Y al final del contenido y del programa promocionaré los cursos de oratoria y las obras en audio bajo el formato MP3 que yo realizo. Bienvenidos todos y vamos al arranque y desarrollo del mismo. No se esperaba el triunfo de Noboa. Miren ustedes, fue la sorpresa a mi modo de ver en las elecciones. Pensé que Yacu Pérez entraría a la segunda vuelta, se cayó electoralmente hablando. Pero el correísmo vuelve a triunfar, qué pena que la gente no se da cuenta todavía de la corrupción que hizo. Tengo una llamada telefónica, pero como estamos en el aire no podemos contestar. Después del corte, con mil gustos les estaré atendiendo a vuestras inquietudes. Nuevamente el correísmo, les decía, la gente no tiene conciencia de lo que ocurrió en la nefasta década de este señor Rafael Correa, que tanto daño y tanta corrupción generó en el país. Se olvida. Ojalá en la segunda vuelta apoyemos. Yo siempre soy frontal en mis posiciones políticas, apoyaré al señor Noboa, hombre de empresa, de iniciativa privada. Así es que vamos a ver qué pasa y que no vuelva a reinar esta nefasta década del correísmo. Con este pequeño comentario entramos de lleno a lo que hemos venido a compartir con el público, con el televidente, sobre los temas jurídicos y decirle que nunca deje de tener un asesor, que no vaya a los tramitadores. Para eso estamos nosotros, cueste lo que cueste. Un profesional tiene que ser un dominador del derecho, que le asesore adecuadamente y ante todo sea sincero con usted, sea preocupado por su trámite, esté pendiente del mismo y le trate con toda cordialidad. Hoy hablaremos de los presupuestos procesales, la segunda parte, aquellos requisitos necesarios para que el juez dé la validez procesal que amerita todo juicio para que luego se desarrollen las demás fases que están determinadas en el COGEB en una audiencia. Y así tenemos dentro de estos requisitos lo que denominamos la capacidad jurídica, la capacidad procesal y la adecuada representación. La capacidad jurídica está determinada en el Código Civil en las disposiciones que se refieren a esa disposición, a ese presupuesto que tiene que tener toda persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Toda persona es legalmente capaz.
Por excepción son incapaces los impúberes, los sordomudos, los dementes, pero por principio general todo el mundo es capaz ante la ley. Y decimos también que ya procesualmente también se refiere a este elemento denominado capacidad, en donde también se ratifica que toda persona es capaz, excepto, por excepción, ciertas personas. Hay adolescentes que sin tener la mayoría de edad, cuando son atentados sus derechos, también pueden acceder a la justicia. Inclusive en el COGEP se establece que los menores, los niños, deben ser escuchados para conocer y que el señor juez tenga un mayor criterio en determinados asuntos, en especial en alimentos. Y la adecuada representación también se habla respecto de las personas jurídicas que cuando acompañan todos los nombramientos, su acta respectiva en donde han sido elegidos, existe una adecuada representación. Y entramos al tema central, al tema que es la esencia del programa, con una novedad. Habíamos terminado 460 artículos del tercer libro del Código Civil, sucesiones por causa de muerte. Nos hemos propuesto hoy iniciar el cuarto libro del Código Civil, que se refiere a los contratos y a las obligaciones. Aquí estudiaremos qué es el comodato, qué es el anticresis, que a mí me gusta bastante el anticresis. Hemos de desarrollar esta figura donde usted, en vez de prestar el dinero, coloca su dinero protegido por la ley, simplemente cogiendo un bien inmueble, vean ustedes, pero eso será motivo en el momento oportuno. Hoy vamos a ver el título primero. Este cuarto libro de los contratos y obligaciones casi tiene 1000 artículos, va del 1452 al 2427, miren ustedes. Nos corresponde iniciar el día de hoy con las definiciones. El artículo 1454 define al contrato diciendo textualmente lo siguiente: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una persona o varias. ¿Qué significa esto? En esta definición se engloba todo. Todo el mundo suscribe un documento con un solo afán, para hacer alguna cosa, para entregar algo o no hacer alguna cosa. Ejemplos. Yo entrego un departamento al señor Pérez. Este es un contrato. Le entrego, voy a darle mi casa y él, como contraprestación, me va a entregar un canon de arrendamiento. Interviene una sola persona, tanto como vendedor o como arrendador y otro como arrendatario. Pero a veces ocurre que intervienen 5 dueños de un inmueble, 5 herederos van a firmar un contrato. Esa es una sola parte. Y como arrendatarios van a ingresar 4 o 5 personas. Esa es otra parte. Constituidos por 2 o más personas cada parte. Vean ustedes. El 1455 habla ya del inicio y clasificación de los contratos. Los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales, gratuitos y onerosos,
conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, reales, solemnes y consensuales. Veamos un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué significa cuando se habla que el contrato puede ser unilateral? Es decir, constituido por una sola persona que se obliga, eso es todo. Cuando se obligan dos o más personas, ya se habla de la bilateralidad. Intervienen como contratantes dos o más personas. Típico caso de la compraventa. Vea, la compraventa está dentro de los contratos bilaterales, pero también es un contrato oneroso, es un contrato principal, es un contrato solemne. Es decir, que una simple compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de anticresis, tiene varios de estos elementos. Bilateralidad, son conmutativos, principales. ¿Por qué? ¿Por qué será solemne un contrato de compraventa? Les voy a poner un solo ejemplo. Si usted compra un garaje, pongamos un bien raíz denominado garaje, si no hace por escritura pública, no surte ningún efecto. Esa es la solemnidad del contrato de compraventa. Acudir al notario, firmar la correspondiente escritura e inscribirlo en el registro de la propiedad. Es real. ¿Por qué? Porque tiene que operarse la tradición de la cosa, la entrega, la transferencia de la cosa. También es consensual, porque debe primar el consentimiento tanto del vendedor cuanto del comprador. Es decir, que este contrato denominado compraventa reúne toda esta serie de elementos clasificatorios de los contratos. Un contrato gratuito, aquel que beneficia a una sola de las partes. Yo recibo una donación, es gratuito, no he pagado nada por ello. Mis progenitores me regalan a mí un lote de terreno, yo lo recibo, ese es un contrato gratuito. En cambio, aleatorio ya es un contrato en que debe haber cierta contingencia, no se conoce el resultado. Yo compro un boleto de lotería, he adquirido algo incierto, algo aleatorio, no se sabe si ganaré o no ganaré. El contrato accesorio, miren ustedes, es una hipoteca, porque la hipoteca deja de ser principal, no es un instrumento principal, depende de otro contrato principal, es accesorio, la prenda, la fianza, son contratos accesorios. ¿De qué principal depende? La letra de cambio es el documento principal que para garantizar el pago de esa obligación he dado en garantía una oficina. Ese contrato de hipoteca abierta es un contrato secundario, es un contrato accesorio. Así nosotros vamos dominando qué es lo que firma usted. Sí, que para que sea solemne tiene que haber ciertos requisitos, ¿cierto? Como ya le hemos dicho, cuando usted va a adquirir bienes raíces, tiene que haber la solemnidad, la intervención del notario. Y aquí hemos de ver algo que ratifique este hecho. No firme nunca una escritura privada de compra-venta. No surte ningún efecto. No hay la solemnidad que dice la ley en este cuarto libro que se ha de firmar por escritura pública. Vean ustedes, esa falta, ese incumplimiento de la solemnidad acarrea
la ineficacia. No puede usted reclamar que le cumplan el contrato. Así de sencillo. En esta forma hemos cubierto el primer título de definiciones y clasificación de los contratos y los elementos esenciales del contrato. La consultora jurídica Galiardo les está esperando. Como les decía al inicio, no se fije en la erogación, en el gasto de la consulta. Fíjese en la seguridad de su asesor jurídico, en la seriedad, en la responsabilidad. Yo acudo a su domicilio y si no le ofrezco parqueadero para que venga al despacho, en todos estos temas de efectos de los contratos, de incumplimiento de los contratos, de impagos de las letras de cambio, de morosidad en los temas de inquilinato, en temas de familia, en todo, tengo el conocimiento necesario para que usted reclame sus derechos. Claro que reclamar el derecho hoy se está volviendo muy tardío. Yo me imaginaba que con el COGEB se iba a través de la audiencia oral en 2-3 meses solucionado el problema. Y ahora me doy cuenta que desde el 2016, en que entró en vigencia la oralidad en el país, solo la etapa citatoria demora más de 6 meses. Con la triste noticia de que el señor citador no tuvo la prolijidad de investigar un poquito más, porque ocurre que el demandado se hace negar. Ahí él no comprende que vive ahí mismo, se hace negar, no tiene otros argumentos que poner rápidamente, no fue localizado el demandado. Qué pena que la justicia esté así y nosotros encerrados. No podemos ni hablar con el citador, peor llevarle al sitio para que se cerciore de que allí vive el demandado. De todas maneras, lo mejor que podemos hacer para que nuestro cliente nos crea es decirle, vamos con usted mismo a la unidad judicial. Yo hago así, ya viendo que, como estuve en la fiscalía, que les voy a contar, no quepa otro remedio que acompañarle al cliente. Que la consulta no ha subido, la hora conmigo vale $40, en donde se despejan todos los pros y los contras de acometer en un litigio, que es mejor llevar a un centro de mediación, que es mejor entregarle un requerimiento para ver si se soluciona. Todas estas etapas prejudiciales son atinentes, valiosas y oportunas. Vamos a hacer el corte de rigor y volvemos luego de unos instantes. Estamos de vuelta. Habilitado el 0995-662-534. ¿Alguna inquietud? No se olvide de pedir citas. Yo no hago consultas por teléfono, con la excepción en el momento del programa, porque a donde fuera a parar nosotros no estamos en la capacidad económica de ofrecer la consulta gratuita. Si adquirimos con nuestro esfuerzo estos espacios, por lo menos tenemos que tarifar la consulta para poder solventar los gastos que significa salir en televisión. Siempre hay que aclarar esto, porque la gente cree que el Estado ecuatoriano, el municipio de Quito o el dueño del canal a mí me entregan estos programas, estos espacios. No es así. Es una promoción personal que hacemos para servirle de la mejor manera y decirles en qué temas podemos atenderlos, en los temas civiles, de terrenos, de derechos y acciones, de testamentos, donaciones, que es el tema que más manejamos, sin perjuicio también de algunos asuntos penales como el que les voy a contar. Acudí a la fiscalía con la cliente, no camina, apenas en la versión, estancado, un abuso de confianza, 8 meses, y ahí revisamos el proceso y hasta vemos que no aparece algunos escritos. Vean ustedes, señora, aquí está la copia de lo que yo presenté, este escrito, veamos si está inmerso dentro del expediente. No asoma.
Y el señor que nos atiende, el señor secretario, no atina cómo explicar, vuélvame a pedir. Para ellos que es sencillo, pero la señora sufriendo porque no se esclarece su tema, fue objeto de un abuso de confianza y le pagó a la empresa que le provee la materia prima para su negocio y se llevó la plata el empleado de la empresa. También le está siguiendo juicio la empresa a este sujeto que no tuvo la delicadeza de entregar los dineros a la empresa que pertenecía. Y una familia también vino preocupada que vive en el régimen de propiedad horizontal en el sector del Recreo. Ahí se ha constituido una propiedad en 4 o 5 departamentos y uno de ellos que nunca falta se está apropiando de un espacio comunal y lo que es más, ha procedido a edificar, violando la ley y el reglamento. ¿Qué debemos hacer? Denunciarlo para pedir el derrocamiento de esta arbitrariedad y sea sancionado. No puede ponerse un ladrillo fuera del contexto de lo que trae la aprobación municipal. Cualquier aumento, aditamento, tiene que ser, primero, conocido por la asamblea. Segundo, reformado los planos. Caso contrario, no hay cómo. Y un hombrecito me pide que le dé revisando qué pasa, que desde marzo el juicio no camina. Le dimos también revisando. Se acaba el tiempo, venga a los cursos de oratoria, compre las obras. Casi llego a los 2000 artículos grabados en MP3 de toda naturaleza. Domingo 28 de agosto, 6 de la tarde, desde mi casa estaré respondiendo vuestras inquietudes. Mil gracias y buen provecho.